Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Avisar al remis que venga un rato más tarde, ¿no? Vamos a leer la palabra del Señor. Primero vamos a orar, así vamos a organizarnos. Vamos a orar primero y así después leemos la palabra del Señor. Dios bueno, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos ser bendecidos por poder adorarte, honrarte. Te damos gracias, Señor, porque podemos también bendecirte por la vida de Francisco, su ministerio. Gracias, Señor, porque tú eres quien genera estas emociones en nuestro corazón de agradecimiento hacia ti, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos que nos hables, que tu Espíritu, Señor, pueda moverse en libertad en esta mañana, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos estar dispuestos, Dios, para recibir de ti. Te damos gracias por tu palabra, porque podemos compartirla en libertad y te pedimos tu guía y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Como decía Pastor César, abróchense los cinturones. Esto va a tener que ser medio aceleradito. Y vamos a ver, cuando quieras, Demi, ahí arrancamos. Si no se nos corta internet, si no tenemos problemas, vamos a hacer rapidito. El tema del día es Ven y verás, una conversación entre Felipe y Natanael. Seguramente algunos la recuerden, pero vamos a leer el texto cortito que está ahí en Juan, capítulo 1, versículos 43 al 46, que dice: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Bien, seguramente se recuerdan de este texto, es bastante conocido, sobre todo el capítulo 1 de Juan. A veces cuando recomendamos a aquellos que comienzan su camino en el Señor leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, ¿se acuerdan que comienza como el libro de Génesis? Para los que no vieron, está empezando a llover afuera. Así que se viene el refresco. Se viene el diluvio, dice. Más dramático. Está lloviznando. Gracias Marcelo, nos trae tranquilidad, está lloviznando. El Evangelio según Juan comienza como el libro de Génesis, que dice en un principio, ¿no? El libro de Génesis, y Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Así? ¿Se acuerdan de ese comienzo? Y este era con Dios, y dice ahí que todas las cosas que fueron hechas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que fue hecho, sin Él no fue hecho, ¿no? Así dice el versículo 2, me estoy enroscando, pero eso es lo que dice Juan al principio. Dice que la luz vino a este mundo, la luz de los hombres, la luz que alumbra. Y rápidamente empieza Juan a citar que entra en escena Juan el Bautista y Jesús es bautizado. Acá cuando leemos, vamos a ir al texto directamente, cuando dice al día siguiente, tiene que ver esto, Juan viene contando los días. Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, que esto lo conocemos. Y al día siguiente de ese día se encuentra con Andrés. Andrés, que después es uno de los discípulos, ¿no? Andrés va a buscar a su hermano. ¿Cómo se llama el hermano de Andrés? Uy. Los discípulos son 12. Hay un par de hermanos. Uno es Andrés y Pedro. Muy bien. Va a buscar en ese entonces a su hermano Simón y lo trae y le dice lo mismo. Hemos encontrado al Mesías. Entonces Pedro viene y Jesús le cambia el nombre a Cefas. Le dice, te vas a llamar Cefas, ¿no? En arameo, que es piedra o Pedro.
Y al día siguiente, y ahí llegamos nosotros acá, al día siguiente, Jesús decide ir a Galilea. La decisión de Jesús de ir a Galilea. Dijimos que Jesús venía de bautizarse en el Jordán. Hay una zona, a ver si... Ahí está. ¿Se llega a ver algo el mapa ahí a un costado? Más o menos. Bueno, lo que estaba de colores, eso tiene que ver con quienes gobiernan las zonas. Es el territorio de Israel en la época de Jesús, los nombres de las ciudades en la época de Jesús, tan chiquititos. Pero quienes gobiernan esas zonas, los gobernantes que había, ven abajo el Mar Muerto. Vamos por el principio. ¿Dónde está Israel? ¿No? Nos ubicamos donde está Israel, en el Mar Mediterráneo, al final del Mar Mediterráneo, contra la zona de Oriente Medio. Ahí está Israel, está Siria, Líbano, ¿no? Contra esa zona. ¿Saben que la tierra de Israel tiene casi la misma, de Israel hoy en día, casi el mismo territorio que una de las provincias de Argentina? Misiones, dicen por ahí. A ver, vamos a entrar en competencia. ¿Con qué provincia de Argentina tiene más o menos casi igual el mismo territorio Israel hoy que una provincia argentina? Tucumán. Muy bien, Tucumán. Perdí. Menos mal que no hicimos ninguna apuesta ni nada porque... Es Tucumán. Tucumán tiene 22.000 y pico de kilómetros cuadrados, Israel lo mismo. Nada más que Tucumán de sur a norte son unos 200 kilómetros, Israel hoy son unos 400 kilómetros, es decir, es más angosto, más flaco y largo. Tucumán es como un corazoncito, ¿no? Entonces, ese flaco y largo que es más o menos lo que se ve Israel hoy es más bien la franja de la izquierda, ¿no? Pero vamos a dejar eso. Vamos a ver, abajo está el Mar Muerto. Lo llegan a ubicar ahí abajo que dice... Bueno, no lo llegan a ver por ahí, pero está el Mar Muerto. Uy, ahí me está acercando de mí. Ahí está, que dice Mar Salado. Por el medio, entre los dos colores, sube el río Jordán. ¿Está bien? Entre el color celeste y rosa, como los colores del logo. Ahí sube el río Jordán hasta el Mar de Galilea allá arriba. Básicamente el territorio de Israel es así, ¿no? El Mar Muerto abajo, el Mar de Galilea arriba y el Jordán al medio, Ahora, Jesús se bautizó en el Jordán. Algunos dicen que se bautizó abajo, ahí a la altura de Jericó, sobre el Jordán obviamente, y otros dicen que se bautizó más arriba, más cerca del Mar de Galilea. El lugar que dice la Biblia es Betábara, pero no está definido dónde. Algunos, argumentan por qué cada lugar. Obviamente si vamos a Israel, nos van a llevar al lugar donde Jesús se bautizó. Nos van a vender el agua con la que Jesús se bautizó, ¿no? Pero lo cierto es que no hay un lugar exacto donde hay discusión sobre cuál sería el lugar, pero nosotros estamos en el versículo que dice que Jesús decidió ir a Galilea, así que en algún lugar del Jordán va a Galilea, que es la zona de arriba a la izquierda, que incluye varias ciudades, ¿no? Arriba del Mar Muerto, arriba, justo pegado sobre la orilla, dice Betsaida. ¿Lo ubican ahí? Allá arriba, la chiquitita contra el Mar de Galilea, arriba dice Betsaida. Es ahí por donde Jesús va a pasar ahora. Dice que se encuentra primero con Andrés, el texto previo, y Andrés le avisa a Simón que encontraron al Mesías. Y cuando Jesús decide pasar por esta zona, se encuentra con Felipe y le dice, ven y sígueme. Tenemos este otro texto que dice, encontró a Felipe, Jesús en ese camino que decidió hacer, ven y sígueme. Y dice que Felipe era de Betsaida, el pueblo natal también de Andrés y Pedro, que es lo que mencionábamos recién. Los tres eran de esa ciudad Betsaida. Ahí volvemos al mapa. ¿Por qué? Porque yo quiero que pensemos en esto. Allá arriba, esto tiene puntero, ¿no? A ver cómo me tiembla la mano. No tanto. Allá arriba, ahí está Betsaida. Acá al costado está Corazín. ¿Se acuerdan que hay un texto que dice, de Jesús, que dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida? Si se hubieran hecho los milagros que se hicieron acá en Tiro y en Sidón, ya se hubieran arrepentido. Cuando sea el día del juicio va a ser menos duro con Tiro y Sidón que con ustedes, que yo estoy acá en Betsaida y en Corazín haciendo milagros y ustedes no se arrepienten. De ahí, de Betsaida, son Andrés, Pedro, Felipe. Y hay otra ciudad que sigue el texto en Capernaum o Cafarnaum. Ese lugar
en el mismo texto dice que también Dios habla en contra de esa ciudad, que va a ser juzgada peor que Sodoma y Gomorra. Y no sé si recuerdan que según el Evangelio de Marcos, dice que Jesús cuando fue ahí a Cafarnaúm no pudo hacer todos los milagros que él quiso por la falta de fe de ellos. Así que estamos hablando de una zona que, digamos, espiritualmente no es privilegiada, ¿no? No es la mejor zona, el corazón de la horma no es acá Betsaida, Corazín, Capernaum. Pero Jesús decide ir por ahí y levanta discípulos de esa zona. ¿Se acuerdan? De hecho, ahí, a partir del siglo V empiezan a escribir algunos que los otros dos hermanos conocidos, JJ, Juan y Jacobo, dicen que también eran de ahí, no está en el texto, pero dice, digamos, la tradición, que también son de esa zona. ¿Se acuerdan de estos dos hermanos, Juan y Jacobo, no? Que el Señor les cambia el nombre, en vez de hijos de Zebedeo, les dice hijos del trueno, Boanerges, ¿no? Les dice porque eran, dice, cuando no creían en una ciudad, en una ciudad samaritana que no los quieren recibir, le dicen a Jesús, ¿podemos pedir que venga fuego del cielo? Eran impulsivos los muchachos. Así que Jesús vio esa característica. Supuestamente estos dos hermanos también eran de esa zona. Pero el Señor pasa por ahí y llama discípulos. Así que esto a mí me gusta pensar que el Señor no tiene ningún problema de nuestro entorno, de nuestra descendencia, nuestra ascendencia, nuestro estatus social, o qué es lo que pasa alrededor. Si estamos en medio de una ciudad, un país, una familia que no es tan cristiana, ¿no? Porque acá estamos hablando del territorio de Israel, todos deberían estar esperando al Mesías. Todos deberían estar esperando al Mesías. Pero hay algunos que están atentos y el Señor le dice, vos vení, y lo van siguiendo. Pero el Señor recluta gente en cualquier lugar. Así que Dios recorre cada rincón buscando esa respuesta de fe a su llamado, al llamado que el Señor nos hace. Bien. Felipe, estamos yendo rápido, si voy muy rápido me avisan, pero si no, no nos vamos a ir. Felipe fue a buscar a Natanael. Esto es lo que sigue diciendo el texto, que eran de Betsaida. Felipe, ¿qué hace? Va a buscar a Natanael. Ya empieza Felipe a compartir, al igual que Andrés, a compartir la noticia, a compartir la buena noticia, y lo que le va a contar Felipe a Andrés es lo que dice en el versículo siguiente: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y acá vamos a tomar unos minutitos para salir, vamos a desviarnos y volvemos. Porque le dice Felipe, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. ¿Qué escribió Moisés acerca del Mesías? Estamos hablando de Moisés, 1300 años antes de Cristo. Moisés, dice la tradición, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, los del Pentateuco, los primeros 5 rollos, la Torá para los judíos. ¿Qué escribió Moisés? Sabemos que escribe el Génesis, que empieza la historia de la creación, de Noé, de Abraham, de las tribus, del Éxodo. ¿Qué escribió Moisés acerca del Mesías? ¿Qué pueden haber encontrado ellos de estar esperando que venga el Mesías de lo que escribió Moisés? En los profetas es bastante más claro las profecías acerca del Mesías. Muy bien. Hay un poema en el libro de Génesis, cuando se está terminando el libro de Génesis, antes del libro de Éxodo y que venga la historia de Moisés, antes de la muerte de Jacob, el patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel, nos recordamos de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Jacob también, Dios le cambió el nombre a Israel, de ahí que se llama Israel, y las 12 tribus de Israel son sus 12 hijos. Antes de él morir, uno de los hijos, José, lo pierde, los hermanos lo venden, él piensa que murió, le dicen que murió, y
tras los problemas de hambre y demás. José muy bendecido en la tierra de Egipto y se vuelven a reencontrar, vamos a ser rápidos, se vuelven a reencontrar José con su papá y su familia y entonces vuelve a tener sus 12 hijos. Antes de morir tiene sus 12 hijos y los llama, le dice, vengan que quiero declararles lo que va a suceder en los días venideros. Y empieza a profetizar o a decirle una bendición a cada uno de los hijos, a cada uno. Lo llama del mayor al menor y les va dando una bendición a cada uno, una palabra a cada uno. Y nosotros nos vamos a detener acá en Génesis 49, de 8 al 12, que dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Esto es lo que le dice Jacob como profecía a Judá. Se nota que está escrito como un poema, no es tan narrativo, no está tan explícito, hay muchas figuras acá. De hecho, comienza con Judá, el nombre de Judá en hebreo es Yehudá, que tiene que ver con alabar, en realidad con extender la mano para lanzar o para alabar, así que cuando extendemos nuestras manos para alabar tiene que ver con ese nombre y por eso dice Judá, te alabarán tus hermanos, ya empieza con los juegos de palabras, ¿no? Con estas cosas. ¿Se acuerdan que Judá, vamos a recordar que no es el primogénito? Los hijos de Jacob, los 12 hijos, los 4 primeros son de Lea, que son Rubén, Simeón, Leví, y el cuarto es Judá. Y a este cuarto hijo, obviamente si leemos Génesis unos versículos para atrás, las bendiciones o las palabras, más que bendiciones, las palabras para los otros hijos, algunos no son tan bendiciones, ¿no? Son palabras duras. Y cuando llega Judá le da esta bendición. Y esta bendición a través de los años se va cumpliendo en lo que dice Jacob a sus hijos, porque por ejemplo la tribu de Judá, cuando el pueblo sale de Egipto y ya salen con Moisés y empiezan a hacer campamentos y van al monte Sinaí donde recibe Moisés las tablas de la ley y después de ahí empiezan a peregrinar por el desierto y Dios le dice, bueno, cuando yo les dé señal ustedes se van a mover y cuando la columna de nube pare ustedes paran, ¿no? ¿Se acuerdan más o menos de cómo es esa historia de Éxodo? Pero hay un mandato, que la tribu que se tiene que mover primero, la primera que tiene que levantar el estandarte, por ahí nosotros pensaríamos que son los levitas, pero no es así, es Judá, la que tiene que levantar su estandarte y moverse. Los levitas están tocando las trompetas, están haciendo el anuncio, pero los que se mueven primero son los de la tribu de Judá, son los que dominan de alguna manera. No son los primogénitos, pero tienen una bendición especial. De esa tribu de Judá sabemos que vino el rey David, vino Zorobabel, que escuchamos un par de predicaciones acerca de Zorobabel y la reconstrucción del templo y cuando vuelven del cautiverio de Babilonia. Y de hecho cuando vuelven de ese otro cautiverio, no el de Egipto, sino del de Babilonia, a partir de ahí encontramos en la Biblia la palabra judíos. Si te lo buscan, antes de eso no existe la palabra judíos. La tribu de Judá se hace tan dominante que al pueblo de Israel le empiezan a llamar judíos, justamente por Judá, ¿no? Por la tribu de Judá. Entonces, además de llamarse israelitas o de llamarse semitas por Sem, el hijo de Noé, o llamarse hebreos por Eber, el hijo de Sem, también se les dice judío, que es lo más común, ¿no? Que decimos judíos. Ese nombre viene a partir de ahí. Pero quiero decir que esa predominancia de Judá sobre todo Israel se va cumpliendo a través de los años. ¿Y por qué Judá? Entonces uno
tal vez si no conoce la historia, dice, y porque Judá debe haber sido un hermano ejemplar, y tal vez cuando lo trataron de llevar a José, Judá salió y dijo, no, no lo lleven, yo voy a hacer algo. No, Judá no hizo nada, nada bueno, y la historia de Judá es bastante, tiene varios detalles en su historia, pero hay un detalle que se resalta, que es cuando tiene que llevar ante José, que estaba como segundo del faraón en Egipto, y José pide que traigan a Benjamín, al hermano de sangre de José, y Jacob, estando en la tierra de Canaán, no quiere mandarlo a Benjamín, porque si ya perdía a José, eran los dos hijos, José y Benjamín, los dos hijos de la mujer que él realmente amaba, por la que había trabajado, y no quiere que lo lleven a Benjamín, dice, si lo pierdo me muero, ¿no? Dice Jacob. Y entonces Judá dice, lo tenemos que llevar porque si no, no morimos de hambre. Pero yo voy a responder por él. Haceme culpable a mí para siempre. Yo voy a ser culpable para siempre por Benjamín. Yo lo voy a llevar y yo lo voy a traer. O sea, ahí Judá hace un acto que ninguno de los hermanos, ni los más grandes, ni ningún otro hace. Y cuando van, José no los quiere dejar volver a Benjamín. Dice, no, Benjamín se queda acá. Y Judá otra vez sale y dice, no, yo le prometí a mi... O sea, hace de intercesor y él se hace responsable y culpable, si se quiere, por la vida de su hermano. Y este acto probablemente tenga que ver con la bendición de Jacob sobre Judá. Ahora, Judá, como decíamos, no es el primogénito, no es el primero. Lo que pasa es que los anteriores nos sumaron muchos puntos, ¿no? Y Judá en esto fue bueno. Vamos a seguir con este texto de Génesis que dice el versículo 9, cachorro de león. Hemos escuchado seguramente muchas veces que a Jesús se lo referencia como el león de la tribu de Judá, ¿no? Y esta palabra de que es cachorro de león, Judá, los leones cuando cazan, obviamente tiene la figura del león tiene que ver con autoridad, con poder. El león es el que manda, ¿no? Y cuando caza un animal, el león se queda tranquilo comiendo. Porque a diferencia de otros animales, que cuando cazan tienen que estar mirando a ver si vienen otros, el león no tiene ningún problema. Yo cacé, por eso dice que reposa, ¿no? Se siento tranquilo, total, a mí no me va a molestar nadie, ¿no? Entonces hay una capacidad de gobernar la situación, de autoridad sobre la situación que tiene el león. Por eso dice que le pone esta figura Jacob, y en Apocalipsis leemos cuando dice que Juan en la visión que está teniendo se pone muy triste porque hay un rollo con un sello que nadie puede abrir y dice, ¿y quién va a poder abrir este rollo? Y ahí el ángel que le habla le dice, no llores porque el león de la tribu de Judá, el hijo de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus sellos. Entonces, ese ha vencido del hijo de David, de Jesús, esa referencia en Apocalipsis, es porque Jesús ya venció. ¿A qué venció Jesús? La muerte, el pecado, al diablo, todo está vencido, ¿no? Y de hecho hay un texto que es muy lindo, si lo miramos con esto de Hebreos, que habla mucho sobre la figura de Jesús desde el Antiguo Testamento hacia lo que él representa en el Nuevo Testamento, que dice que Jesús ya se ofreció como sacrificio por los pecados para siempre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios esperando. Está como el cachorro del león. Ya está, ya venció, ya está muerto. ¿Está bien? Pero está esperando. Está esperando. Hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Así que Jesús ya venció, y a veces viene a nuestra mente este pensamiento de si un problema que yo puedo tener, lo puedo vencer o no lo puedo vencer. ¿Quién es más fuerte? El león, ¿no? En este caso la figura sería el león, es el más fuerte. No hay nadie más fuerte. Y el león ya venció y está sentado. Ya está muerto, ¿no? El diablo está muerto, la muerte está muerta, el pecado está muerto.
nosotros seguimos luchando, todavía falta un poco, pero eso ya está vencido. Y el otro texto, que el versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ese Silo, en otras traducciones está un poco más modernizado, porque tiene que ver con la misma palabra de Siloé, del estanque de Siloé, que tiene que ver con el enviado. Y en este caso es una referencia clara al Mesías, ¿no? Porque tiene que ver con aquel que es el dueño, aquel que va a poder tomar la autoridad y gobernar. Entonces, no será quitado el cetro de Judá, o sea, siempre va a haber reyes en Judá hasta que venga el que tiene la verdadera autoridad de rey. Esa sería la parafraseado. En Ezequiel, capítulo 21, hay un texto que habla sobre esto y a mí me gusta mucho, que se los quiero compartir, porque habla de cómo va a ser ese Mesías. ¿Vieron qué les pasa a los judíos en la época de Jesús? Que están esperando ellos un Mesías, alguien revolucionario, un rey que venza a los romanos, básicamente, ¿no? Y que entonces ellos vuelvan a hacer algo parecido al reino de David y Salomón, donde ellos gobiernan. Pero hay un texto que dice así en Ezequiel: Príncipe de Israel, corrupto y perverso, ha llegado el día de tu juicio final. Esto dice el Señor soberano. Quítate la corona de joyas, porque el antiguo orden está por cambiar. El antiguo orden está por cambiar. Ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. Destrucción, destrucción. Sin duda destruiré el reino, y no será restaurado hasta que aparezca aquel que tiene derecho a juzgarlo. Entonces se lo entregaré a él. Eso dice Ezequiel. Ya está anticipando qué tipo de reino va a ser el del Señor. No el de llenarse de coronas, el de ser él el centro de gobernación humana, sino que van a ser exaltados los humildes, ¿no? Cambia algunas cosas ahí, que ya no va a ser igual, ya va a haber un cambio de orden. Ya se los viene anticipando, que es lo que Jesús dice, que Él viene a cumplir la ley, no a hacer un cambio. Ya esto terminó, ahora empieza un nuevo pacto. Así que Felipe entiende, cuando habla con su hermano, que la salvación llegó el Mesías, llegó el momento que estábamos esperando, de aquel que ha hablado Moisés. Todo esto que mencionamos recién, de lo que dice Moisés. Ahora, dice Dios en el pacto que hace con Abraham, que en Abraham, o la descendencia de Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan que es una de las promesas que Dios le hace a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? En todos los años que vive el pueblo judío, ¿son benditas todas las naciones por medio de los judíos? ¿O ellos se ocupan de que sean bendecidas todas las naciones de la tierra? No, pareciera que no. Pareciera que no. Pero en la descendencia de Abraham va a haber alguien que va a hacer que sean benditas todas las naciones de la tierra. Y gracias a Dios, nosotros hoy somos parte de esa descendencia, somos injertados ahí y somos parte de esa descendencia de Abraham, somos bendecidos por Dios y ya no son solo unos escogidos. Y acá viene la advertencia para nosotros de que nosotros tampoco creamos que somos nosotros, ¿no? Nosotros los de afuera. Los de enfrente, allá enfrente, no. Somos nosotros los escogidos y hay, como tenían los judíos 613 preceptos, bueno, nosotros tenemos 800 reglas porque hay que cumplir con lo que... Nosotros levantamos barreras donde Dios las vino a tirar y nosotros por ahí levantamos barreras en esto. Y Jesús vino a ser Señor de todos. Ahí hay un pensamiento que nosotros tenemos que pensar: a qué vino Jesús, a qué vino el Mesías, ¿no? A liberar al rey, es el rey de los judíos y es el salvador de la humanidad. Entonces nosotros, como embajadores de ese rey, tenemos que proclamar salvación a todos. A veces nos cuesta un poco, ¿no? Y para cerrar esto, así volvemos al camino, los últimos dos versículos, el 11 y el 12, son dentro de lo que es un poema, una
Se llama una hipérbole, es decir, una exageración, una magnificación de la situación de abundancia que el pueblo va a tener cuando habla esto del vino y de lavar la ropa en el vino en lugar de lavarlo en agua, ¿no? Como que va a sobrar, va a haber abundancia, lo de la viña. Viene por ese lado, hay varios textos que podríamos ver, incluso relacionarlo con lo que dice en Apocalipsis, de que los que pasan la tribulación van a lavar sus ropas, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y son emblanquecidas. No sé quién probó de lavar ropa en sangre, hay que tener mucha sangre para eso, pero generalmente la sangre ensucia, no lava. Bueno, esa figura de que emblanquece tiene que ver con que la sangre de Jesús es muy especial, muy particular, ¿no? Es una figura que también tiene que ver con esto, con la abundancia, con lo que representa ese poderío. Pero para cerrar ahí, digamos que hay una línea de pensamiento desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde Dios dice que va a poner enemistad entre la simiente del hombre y de la serpiente o del diablo, y que de la simiente de la mujer va a venir un Salvador, que va a pisar la cabeza de la serpiente y la serpiente va a herirle en el calcañar, en el tobillo, desde Génesis pasando por Abraham, que van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, David como referente, rey de Judá, de esa tribu que leímos recién, que es bendecida en forma especial, y finalmente llega Jesús, el rey de los judíos, el rey de reyes, con un reinado distinto. Así que vamos a releer acá rápido el Juan 1:43, que dice: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno? Y acá es donde nosotros tenemos que tener esta mente abierta para que cuando pensar o estar dispuestos a entender que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y las formas, los tiempos, las maneras, las maneja Él. Él va a cumplir lo que prometió. Nosotros podemos ser como Natanael y decir, encima, bueno, se nos fue el mapa, ¿no? Pero Nazaret, de las 3 ciudades esas que dijimos que eran medio desastrosas, Nazaret está 50 kilómetros a la izquierda, ¿no? O sea, como si nosotros dijéramos, de Cañuelas puede salir, nosotros estamos en Temperley. Temperley Lomas es la gloria, ¿no? Y creo que no podríamos, ¿no? Pero bueno, tiene la cara Natanael para decir, de allá, si los de acá somos buenísimos, ¿cómo va a salir de allá algo bueno? Pero ese pensamiento que nosotros podemos llegar a tener sobre nosotros mismos, del merecimiento que tenemos nosotros, y el otro, ¿no? El otro, ¿cómo puede ser? Pero Dios quiere bendecir a todas las naciones, quiere bendecir a los de acá, a los de allá, y Dios va a hacer cumplir estas promesas como Él quiere. Incluso de una tierra tal vez menospreciada, como el caso de Nazaret, una tierra de la zona de Galilea, una zona que obviamente la zona fuerte y alta de la sociedad estaba en Jerusalén. Esto estando al norte, en Nazaret era menospreciado. Pero así todo, de ese lugar menospreciado, Dios puede sacar herramientas útiles, ya dejando a Jesús por lejos, ¿no? Pero va y busca discípulos. Dice que decidió ir por esa zona y buscar discípulos de ahí. Va y junta discípulos de esa zona menospreciada, esa zona que después Jesús mismo iba a decir, esto es un desastre. Pero el Señor busca esos corazones dispuestos. Y para bendecirlos de igual manera que a cualquier otro. No hace separación de estatus, ¿no? Que a veces nosotros ahí tenemos una segunda barrera. Porque por ahí sí pensamos que puede ser bendecido, pero bendecido, bueno, como uno que está empezando. ¿Se acuerdan la historia de Pedro cuando recibe esa visión de que tiene que ir a hablar a la casa de Cornelio? Está en el libro de Hechos. Pedro estaba cada vez más cerca de pensar de que solo tenían que predicarle a los judíos, ¿no? Se le iba cerrando la visión, y Dios le muestra una visión de unos animales que él tiene que matar y comer, animales impuros. Pedro dice, no, yo no voy a matar. Si yo te digo matá, vos matás y comés.
y Pedro lo hace, esta visión se le repite, y finalmente, después de eso, el Espíritu lo lleva a un lugar particular, que también Dios le había hablado a Cornelio, a su casa. Cornelio dice que era un hombre temeroso de Dios, no era creyente, no era judío, no era cristiano, pero era temeroso de Dios. Y tenía esta admiración hacia a los que creían en Dios. Y Dios lo manda a Pedro a hablar allá, y cuando va y Pedro les predica, se convierten todos, pues ya estaban recontra dispuestos, ¿no? Se convierten todos, y Pedro ora por ellos y reciben el bautismo del Espíritu Santo, ahí. Ni se habían bautizado, no habían hecho los primeros pasos, no habían hecho nada, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Pedro vuelve con el informe al resto de la iglesia, le dice, y oramos y recibieron el mismo poder, igual que lo que recibimos nosotros en Pentecostés. O sea, igual que lo nuestro. No es, bueno, nosotros recibimos en Pentecostés los 120 somos nosotros, ¿está claro? Somos nosotros, después Dios al resto le dará un 50%. No, estos que recién empezaban, que no eran ni judíos ni cristianos, Dios se convierten y Dios le da igual. Así que a veces nosotros ponemos ciertas barreras y ciertos tiempos a Dios que Él los maneja como quiere. Que esos tiempos están, pueden estar, y pueden no estar también, ¿no? Así que, ¿cómo hacemos nosotros para bendecir a ser, así como decíamos, esta bendición de esa promesa de Dios a Abraham, de que van a ser bendecidas toda la tierra, todas las naciones, por medio de su descendencia, y si nosotros ahora somos de esa descendencia, que tienen que ser bendecidas todas las naciones por medio nuestro? ¿Cómo hacemos? No te escuché. Predicar y hacer discípulos. Muy bien. ¿A dónde salimos a predicar? A las naciones. Allá. Bueno. A un vecino. Ahí me gustó un poco más. A un vecino, un amigo. Evidentemente el cambio que Dios hace en mi vida tiene que impactar en mí, tiene que haber una transformación. Si Pablo diría, el que robaba no robe más, ¿no? O sea, vamos a la práctica. El que era deshonesto ya no sea deshonesto, el que mentía no mienta más. El que era vago en ayudar, bueno, tiene que ayudar, tiene que preocuparse por el de al lado, tiene que ser compasivo. El que no le importaba nada de al lado tiene que ser compasivo. Buscar el bien. ¿Y dónde empiezo a hacerlo? ¿2 cuadras más allá o empiezo en casa? Así que ahí tenemos todos una tarea de empezar en casa, empezar, como dijo Cele, con los vecinos, empezar con nuestras personas que nos rodean en el trabajo, lo cual no es fácil, porque a veces es más fácil hablar a un tercero, ¿no? Y presentarle el Evangelio como uno neutro. Sabemos que, por ejemplo, si yo me cambio de iglesia, me voy de esta iglesia y me busco otra, en la iglesia nueva, ¿quién soy? Neutro, ¿no? Puedo empezar a generar una imagen desde el punto que yo quiera y puedo llegar y decirle, no, porque la Biblia dice, amén, hermano, yo te bendigo, ¿no? Pero por ello de la otra iglesia me fui a las patadas. Entonces, yo tengo que bendecir a los que me rodean, donde Dios me puso. Te puso en Temperley. Y bueno, te puso en Temperley. ¿Qué querés que te diga? Yo no lo manejo eso. Eso lo maneja el Señor. Y tenés determinada familia, tenés determinados padres. Sebi, lo siento. Son los padres que te tocaron y ahí es donde uno tiene que brillar, donde tiene que empezar. No significa que uno va a transformar y cambiar a todos, ¿no? Porque algunos lo aceptarán, otros no. Pero sí que nosotros tenemos que brillar en ese lugar donde tenemos contacto con las personas, no pensando mucho más allá. Y cómo yo puedo bendecir a mis hijos, cómo puedo bendecir a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, cómo puedo ser yo de bendición y pensar lo contrario, hacer la evaluación de si lo que yo estoy haciendo es de bendición. Si yo estoy mirando por lo mío y nada más, ¿eso bendice al de al lado? Estas son cosas que en la práctica son difíciles, ¿no? En la teoría firmamos todos, está bárbaro, pero en la práctica a veces esto es la parte difícil. Pero es a lo que
nos tenemos que desafiar. Y por último, para ir cerrando, el texto termina diciendo Felipe a Natanael. Yo le iba a poner por título, en vez de ven y verás, para mí era una apuesta, ¿no? Porque Felipe evidentemente lo conocía, Natanael, y le dice, hemos encontrado al Señor, el que escribió Moisés y los profetas, al Mesías. ¿Dónde? Acá es Jesús, el hijo de José de Nazaret. De Nazaret. Bueno, vení y lo vas a ver, ¿no? O sea, era como yo lo interpreto así, ¿no? Por ahí, pero como un desafío, decir, bueno, vení, ¿no me crees? Vení. Así que ese texto final, esa apuesta, ese desafío, tiene que ver con una experiencia. Nosotros a veces podemos predicar y tener muy buenas palabras y un buen testimonio, si el Señor lo permite, pero la experiencia es personal. De un amigo, de nuestros hijos, de quien sea, es personal. Es ven y verás. Tenés que ir a Jesús y conocerlo, experimentarlo. De hecho, la forma de cómo está escrito tiene que ver con eso. No es vení y ves, sino que ese ver va a generar un cambio de actitud. Antes hay algo que no entendías y ahora vas a entender, por ver, por presenciar esa realidad, por poder comprobarlo. Dicho en criollo, te tiene que caer la ficha, ¿no? Si vos venís a Jesús, te cae la ficha. Si no te cayó la ficha, es porque no tuviste un encuentro con Jesús. Es así de claro. Si tuviste un encuentro con Jesús, te tiene que caer la ficha de las cosas que Dios quiere para tu vida. Las cosas empiezan a aparecer, a caer, ¿no? Lo que tenés que cambiar, lo que tenés que mejorar, ver las bendiciones que Dios te da. Todas estas cosas empiezan a aparecer. Que de la otra manera, si uno no tiene ese encuentro con Jesús, simplemente escuchó y no fue y lo vio y no fue transformado, es un conocimiento de lejos. El capítulo 1 del Evangelio de Juan, que leímos recién en los versículos anteriores, dice que aquella luz verdadera venía a este mundo, la luz que alumbra a todos los hombres, ¿no? El Señor vino a alumbrar a todos. Pero a todos los que creyeron y le recibieron, ¿se acuerdan Juan 1:12, ¿no? A todos los que creyeron y le recibieron tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron y le recibieron. Así que Jesús, en su ministerio y el conocer a Jesús, Natanael yendo a conocer a Jesús, no fue a conocer una iglesia, una denominación. Vení que este es el rabí, ¿no? con cierta denominación. No es un modelo moral solamente, que ahí a veces podemos tener alguna dificultad también cuando hablamos con no creyentes y pensar de que Jesús es un gran modelo moral. Jesús nos enseñó cómo vivir, claro, nos enseñó cómo vivir, nos enseñó muchas cosas, pero nosotros no, si esa persona no fuera el Mesías, cuando murió, murió. Y puede haber sido un gran héroe, como han sido otros, y ejemplos, como han sido otros, pero en este caso nosotros necesitamos un Salvador. Porque si yo acepto lo que Jesús me enseña, decir, no tengo que mentir, bueno, no tengo que mentir, no necesito arrepentimiento, sino que yo necesito un Salvador, y un Salvador de algo que yo no puedo alcanzar, algo que yo no puedo pagar, algo que está fuera de mi alcance. Ahí es donde yo necesito un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, además de que me muestra un modelo de vida excelente, ¿no? Pero, miren, les voy a compartir una cita de un autor que se llama John Stott, que escribe un libro llamado Cristianismo Básico, que es un muy lindo libro de cristianismo básico, que dice así: no necesitamos un ejemplo solamente, necesitamos un Salvador. Un ejemplo podría motivar la imaginación, avivar el idealismo y fortalecer una resolución, pero no limpiar la mancha de nuestro pasado, ni dar paz a la conciencia atribulada, ni reconciliarnos con Dios. Un buen ejemplo no puede hacer eso, no puede traerme paz, no puede reconciliarme con Dios. Yo necesito un Salvador.
Y si ya lo conoces, si ya sos creyente, como la mayoría de nosotros, el ir a ver a Jesús, ¿cuándo fue la última vez que lo viste a Jesús? ¿Lo vas a ver todos los días? ¿Vas a tener ese encuentro de Natanael? Natanael, esto ya es una postcréditos, como en las películas. Natanael termina siendo uno de los discípulos, ¿no? Así que Natanael lo vio, después tiene un encuentro, si quieren leerlo después, un encuentro particular con el Señor, pero Natanael es uno de los discípulos. O sea que lo vio y cambió. Dijo, sí, este es. Y dejó todo lo que estaba haciendo y se fue atrás de Jesús. Y Natanael lo veía todos los días a Jesús. Y lo veía hacer milagros y hacer cosas. Y es uno de los 11 que después predica el Evangelio como apóstol. Así que rechequeemos esta situación, ¿no? Si estamos mirando a Jesús o si estamos mirando estructuras, si estamos mirando una denominación, si estamos mirando... en la Iglesia de Dios tenemos el manual de enseñanza, gobierno y disciplina, ¿no? Si estamos mirando el manual de enseñanza, gobierno y disciplina, estamos mirando la Biblia, estamos mirando a Jesús, ¿no? Cada cosa en su orden. Y estamos teniendo este encuentro personal con Jesús, levantarnos y que Jesús esté ahí y hablar con Él y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Él nos dejó el Espíritu Santo, ¿no? Para marcarnos, para hablarnos, para motivarnos cuando estamos desanimados, cuando tenemos miedo es nuestra fuerza, cuando estamos desanimados es nuestra fuerza, cuando tenemos demasiada fuerza y nos pasamos de rosca también es nuestra paz, nuestra calma. Pero conocerlo mejor cada día, mirarlo mejor cada día, ese cambio que un día empezó, que no se corte, ¿no? Que no se corte, ese cambio que un día empezó que no termine, porque esa luz verdadera que vino al mundo, vino para alumbrarnos y para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Amén. Los veo cansados. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él toque nuestras vidas, que Él nos bendiga en esta mañana, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos aprender del Maestro. Tenemos los Evangelios para leer, el libro de Hechos para leer, tenemos las cartas de Pablo y demás, para aprender acerca de Jesús, que podamos buscar a aquellos que no conocen a Jesús y podamos nosotros ser de bendición a todas las naciones, empezando por casa. Empezando por tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos. ¿Qué dirían nuestros vecinos? Darío, ¿qué dirían nuestros vecinos si somos de bendición o somos ojalá se muden, ¿no? Estamos esperando que se muden, porque nos llevamos a las patadas y que si se va mejor, ¿no? Puede pasar, puede pasar. Nosotros tenemos que ser de bendición a las naciones. Tenemos heredamos esa bendición. Nos gustan algunas promesas que Dios hace y nos las agarramos. Y estas promesas que nos involucran a nosotros en hacer algo, también son promesas, ¿no? Así que podamos ponerlas en marcha, podamos tener este encuentro personal con Jesús y darle nuestra vida entera, cada día renovando, creciendo, avanzando. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de las Escrituras tus promesas y podemos ver que Jesús es el centro de todo, Señor. Desde el comienzo de Génesis hasta el final en Apocalipsis hay palabras acerca de Jesús, de su reinado eterno, de su victoria sobre la muerte, su victoria sobre el pecado, su victoria sobre Satanás. Ayúdanos, Señor, a entender que, como decía Santi, somos reyes y sacerdotes, a entender, Señor, que somos victoriosos, que la guerra no está perdida, ni siquiera está en curso, Señor, ya está ganada por la sangre poderosa de Cristo derramada en la cruz. Él murió y resucitó una vez y para siempre. Ya no hace falta ningún otro sacrificio. Señor, no hace falta que yo haga sacrificios, sino que te rinda mi vida. Dios, toca mi corazón, toca el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar.
lugar, en esta mañana, para que podamos ir en busca de Jesús, ir y verlo una vez más, verlo nuevamente. Señor, renová nuestra mente, nuestro corazón, renová nuestras fuerzas, que tu Espíritu tome el control de nuestras vidas, Señor. Aquel que tiene la autoridad sobre todo eres tú, Señor, que tengas la autoridad sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones. Modificá, Señor, las cosas que tenemos que cambiar. Ayúdanos a hacer una buena autocrítica, ayudados por tu Espíritu Santo, Señor, con honestidad en tu presencia, para que tú nos hables. Dar tiempos de silencio, Señor, tiempos de comunión contigo para que nos hables, que tu palabra nos hable, que no hagamos todo a las apuradas para cumplir, orar, leer la Biblia, hacer un devocional todo apurado. Señor, ayúdanos a dedicar tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu compañía. Gracias por tu Espíritu, mi Dios. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pedimos que bendigas a nuestros vecinos, que bendigas nuestras familias, bendigas a nuestros familiares, Señor, para que podamos bendecirlos y llevarles las buenas noticias de que hay un Salvador, alguien que cambia la vida, cambia nuestro destino, que podamos predicar, Señor, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, que podamos ser luz, Dios mío. Ayúdanos para que podamos bendecir, Señor eterno, que no levantemos nosotros paredes con cuestiones humanas, con tradiciones, sino que podamos tener nuestra mente abierta, Señor, con corrección, buscando tu guía, la guía de tu Espíritu en todo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos disfrutar de tu presencia en esta mañana. Te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.